Muy buenas tardes a todas, bienvenidas y les damos las gracias por asistir a este sexto coloquio de investigación que organiza la Dirección Ejecutiva de Investigación y Posgrado de nuestra Universidad Rosario Castellanos. Mi nombre es Sony Solano Cristóbal y seré quien modere esta mesa titulada Desarrollo Socioemocional y Aprendizaje Multimodal en la Educación Secundaria y Media. La perdimos, ¿verdad? No sé quién está como apoyo de docencia que nos pueda dar continuidad en la presentación. Ah, no te escuchamos, está cerrado el micrófono. Sí, disculpa, pero como cerró la sesión, la aplicación. Si vuelve a suceder, voy a empezar con otro correo, ¿ok? Pero bueno, les comentaba que estamos iniciando el sexto coloquio del posgrado de la Universidad Rosario Castellanos y que estaremos en esta mesa titulada Desarrollo Socioemocional y Aprendizaje Multimodal en la Educación Secundaria y Media Superior, que pertenece al Doctorado de Ambientes y Sistemas Educativos Multimodales, DASEM, de la universidad. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas, a los cuales tengo el honor de presentar y darles la bienvenida. Por un lado, tenemos a la doctora Leticia Ventura Soriano, quien es socióloga de la educación y cuenta con un doctorado en pedagogía enfocada a la atención de la diversidad sociocultural en la educación. Y las líneas de investigación que trabaja se encuentran en los temas de convivencia, derechos humanos y cultura de paz, desde la formación docente a través de intervención e investigación-acción. Muchas gracias por su colaboración y bienvenida, doctora. Gracias. Por otra parte, contamos con la participación como comentarista de la doctora Rosalena Rodríguez González, quien es doctora en pedagogía por la UNAM y que cuenta con ejes de investigación en cuanto al uso de tecnologías aplicadas a la educación. También ha colaborado en la capacitación de profesores para el trabajo a distancia y se desempeña como docente en los niveles de licenciatura y posgrado en la Universidad Rosario Castellanos. Muchas gracias por su participación, doctora. Gracias a ustedes. Además de las comentaristas que estarán hoy con nosotros, esta mesa cuenta con la participación de estudiantes que presentarán sus avances de trabajo terminal, que en un momento los iré presentando conforme al orden de participación. La dinámica de trabajo va a consistir en que cada estudiante tendrá un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación y una vez que terminen con esta exposición de 10 minutos, los comentaristas tendrán el mismo tiempo para realizar la retroalimentación que consideren pertinente, de acuerdo con la exposición y el avance de la investigación que se les hizo llegar con anterioridad. Les recuerdo a los estudiantes que no hay réplica oral por parte de ellos en este momento y que la retroalimentación que hoy les den las doctoras las tendrán que revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes, directores de trabajo terminal. Así pues, iniciamos con la mesa de trabajo con la primera estudiante que presentará sus avances de investigación. Damos la bienvenida a María Eugenia Martínez Hernández, quien estudia el segundo semestre y que presentará su trabajo titulado Diagnóstico de habilidades socioemocionales en estudiantes del IEMS de la Ciudad de México para la construcción de repositorio de apoyo al programa de tutorías. Adelante, María Eugenia. Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por su asistencia y por la presentación. Me complace presentar el trabajo de investigación sobre diagnóstico de habilidades socioemocionales en estudiantes del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México para la construcción de un repositorio de apoyo a las tutorías.
Me encuentro en la línea de investigación Educación, Género y Diversidades. Mi nombre es María Eugenia Martínez Hernández. Pertenezco al doctorado en Ambientes y Sistemas Educativos Multimodales en el grupo 2 del segundo semestre. El comité tutorial está integrado por la doctora Gabriela Castillo, la doctora Carmen Fausta Rey y el doctor Julio Ovidixa Ríos Piña. A manera de introducción puedo comentar que en media superior aún se viven las secuelas a causa de la pandemia por COVID-19, que afectó el desarrollo socioemocional e impactó las trayectorias educativas en los estudiantes. Las habilidades socioemocionales son estrategias para que los estudiantes puedan desarrollar sus emociones y afronten el estrés a lo largo de toda su vida. Aquí me estoy enfocando en un modelo multidimensional, porque hay varias formas de clasificar estas habilidades. La trascendencia educativa de la investigación es diagnosticar estas habilidades en estudiantes de bachillerato para apoyar el acompañamiento tutorial en el primer ingreso y contribuir a la permanencia escolar a través de este repositorio socioemocional desde un enfoque integral de la educación multimodal. El objeto de estudio será trabajar el diagnóstico a través de una escala de habilidades socioemocionales para el contexto educativo. Esta escala ya está validada y está dirigida exactamente a media superior. Se seleccionó estudiantes de primer ingreso en la modalidad escolar del semestre 1 y 2 en el Instituto de Educación Media Superior, nororiente de la Ciudad de México, para contribuir dentro de una asignatura que se llama Planeación y Organización Escolar en el Plan de Acción Tutorial. Y, bueno, se pretende la permanencia escolar a través de dotar al docente tutor de un repositorio socioemocional que defino como recursos digitales integrados con materiales disponibles para desarrollar y fortalecer habilidades socioemocionales con un enfoque multimodal de la educación, de definición propia. La justificación es aportar investigación que pueda delimitar los ejes para la creación de un repositorio socioemocional de apoyo al docente tutor que enriquezca el programa de tutorías y pueda ayudar a mejorar las trayectorias educativas como una herramienta de apoyo para generar recursos educativos en los planteles. Busqué el repositorio nacional y en diferentes repositorios y no encontré estos materiales. La pregunta es, ¿cuál es el resultado del diagnóstico de habilidades socioemocionales en estudiantes de primer ingreso del Instituto de Educación Media Superior del nororiente de la Ciudad de México en la modalidad escolar para delimitar los componentes en la construcción de un repositorio socioemocional de apoyo al programa de tutorías? El supuesto es que los resultados de este diagnóstico en la modalidad escolar en este bachillerato pueden aportar ejes para el diseño de un repositorio que apoya el programa de tutorías académicas y favorezca la permanencia en las comunidades educativas del nivel medio superior. El objetivo general es elaborar un diagnóstico en estudiantes de media superior de la Ciudad de México en la modalidad escolar en el ciclo escolar 2025-2026, orientado a formular estos componentes para planificar una construcción de un repositorio socioemocional desde enfoques educativos multimodales para este programa tutorial. Los específicos: diagnosticar las habilidades socioemocionales para conocer las necesidades de acompañamiento socioemocional en la comunidad estudiantil de primer ingreso en el ciclo escolar 2025-2026. Delimitar los ejes para la construcción de un repositorio socioemocional que coadyuve a la mejora de las prácticas tutoriales mediante enfoques integrales que favorezcan la permanencia escolar. E identificar los componentes para planificar una propuesta de construcción de un repositorio socioemocional con recursos multimodales de apoyo a los docentes tutores con base a este diagnóstico. En el estado del arte consulté aproximadamente 30 artículos que van del periodo 2018-2024 en diversos buscadores
de motores de búsqueda como Google Académico, Reyaldic, entre otros. Las principales categorías que pude encontrar en común es la educación emocional en media superior como un factor de la educación integral e inclusiva, Hernández 2022, el aprendizaje digital y desarrollo del pensamiento crítico, Cabanilas, evaluación de programas de educación socioemocional, Vizquerra, programas de educación socioemocional en media superior, Alsina. Por ejemplo, encontré que en estas revistas se trabaja en otros niveles que no son media superior y también que en contextos no precisamente de la tutoría, por ejemplo, danza, matemática, otras áreas. Entonces, el entrenamiento socioemocional es algo muy especializado del área tutorial. Enseguida menciono por qué. Porque las tutorías, de acuerdo a Hernández 2022, se puede fundamentar en un paradigma educativo humanista, una perspectiva de formación integral que enseña habilidades para la vida, que enseña a los estudiantes que son únicos, y el proceso de educación es un acompañamiento que estimula la comunicación y la autoconstrucción de seres humanos. Entonces, con esto retomo un paradigma humanista de la educación, retomo la perspectiva tecnológica de Dussel, 2018, y me baso en modelos porque hay muchas clasificaciones de habilidades. Entonces me baso en modelos mixtos de las habilidades, y también considero el concepto de aprendizaje socioemocional de Elverston. Los marcos de referencia son diversos. Uno de los más comunes es el de 5. Hay de 5, de 9, de varias. Por ejemplo, el de Cassell es el más conocido, estadounidense, que por ejemplo tiene dimensiones de autoconciencia, autorregulación, conciencia, etc. La OCDE también plantea su clasificación. Las habilidades para el siglo XXI son estas que se refieren a los modelos mixtos. Un ejemplo de diferentes países en Latinoamérica es este. En México, en el plan de estudios del 2017, se empezó a introducir el concepto y algunas dimensiones más en básica y poco a poco en media superior. Sin embargo, no hubo una continuidad de la política educativa. Este modelo multidimensional con base en la evidencia va adquiriendo relevancia en el contexto. Mejoran el bienestar, integran el plan de estudio en diferentes asignaturas. Aquí, por ejemplo, yo me ubico en las tutorías. Y para disminuir este sesgo, porque hay muchas clasificaciones o categorías, utilizaré otro instrumento, que es uno para docentes. Aunque la mayoría de los países sí reconocen la importancia de estas habilidades, lo incorporan de una forma muy difusa e implícita en los marcos normativos. El enfoque de la investigación es mixta. La metodología sería a través de un estudio exploratorio y utilizaré una técnica para estudiantes y una entrevista semiestructurada para docentes, tutores e investigadores. El diseño de la metodología cuantitativa será una escala para diagnosticar las habilidades en una población de 40 estudiantes del nivel medio superior de los semestres 1 y 2 con un muestreo no probabilístico por conveniencia. Será aplicado en una sesión única de 60 minutos. Son más o menos 5 sesiones porque los grupos de tutoría de esta escuela son de 15. El otro complemento de mi instrumento será una entrevista, 10 entrevistas semiestructuradas para docentes con un muestreo selectivo. El criterio será tutores asignados en los grupos de primer ingreso en esta asignatura que mencioné, planeación y organización del estudio, que es del plan de estudios del modelo educativo complementarias, pertenece al programa de tutorías. La recopilación de estos datos se va a planificar en un guión de entrevista flexible y la duración será de 30 minutos por participante. Esta escala está compuesta por 5 aspectos: conciencia de las emociones, autorregulación, conciencia socioemocional, regulación, habilidades socioemocionales para la toma de decisiones. Está validada por comités internos de orientación en psicopedagogía de media superior
Y esta escala la propone la Red Impulsora de Metodología de Evaluación Diagnóstica e Innovación Educativa. Precisamente trabaja dos apartados, que es la esfera interpersonal y la intrapersonal, y lo interesante es que está abierta. Yo la voy a utilizar en lápiz y papel porque en la versión digital cuesta un poquito de trabajo que avancen los 50 reactivos. Cada sección tiene 10 reactivos. La escala la operacionalicé por las 5 dimensiones. Retomé las definiciones de cada dimensión, las variables y los indicadores. Como conclusión, puedo mencionar que mejorar la permanencia escolar en el primer ingreso de educación media superior es una cuestión importante para evitar las tasas de deserción, que las estrategias para mejorar los aprendizajes en comunidades educativas de educación media superior son bienvenidas. Las habilidades socioemocionales serían estas: implementar estándares de aprendizaje y desarrollo de habilidades socioemocionales en la escuela como parte del currículum, la regulación de emociones para mejorar el bienestar personal y social, y capacidades para resolver problemas del entorno. Pienso que dar aportaciones para que el estudiante autogestione su propio aprendizaje es muy valioso para el desarrollo de este. Muchísimas gracias por su atención. Estas son las referencias que utilicé y este es mi correo electrónico. Agradeceré mucho sus aportaciones, sugerencias, recomendaciones a este correo: mariamartinez14@rcastellanocdmx.gov.mx. Gracias por su escucha, gracias a la moderadora y gracias a las maestras que me van a retroalimentar. Buenas tardes. Agradecemos la presentación y comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Por favor, doctora Leticia Ventura. Sí, gracias. María Eugenia, bueno, el proyecto tiene como muchas cosas a comentar y observar. Me parece súper bonito y creo que la contribución que puedes hacer es muy importante para el propio IEMS por esto que dices, ¿no? De la deserción que tienen. Yo quiero hacerte algunos comentarios, unas reflexiones que me genera tu texto y la presentación, con la intención de que tú puedas seguir profundizando en esto y ver que probablemente ya tienes algunas cosas. Bueno, la primera voy a empezar desde el título. Yo creo que la importancia de tu trabajo no está en elaborar el diagnóstico, por eso no sería necesario que en el título se mencione, sino el potencial de tu trabajo es más bien las emociones y sobre todo, ¿cómo le pones tú? El repositorio socioemocional. Ese es como el punto fuerte de tu trabajo. Y también quitaría del propio título la idea de los estudiantes, porque tu diagnóstico es mucho más rico que el trabajo solo con los estudiantes, puesto que vas a trabajar también con los tutores. Entonces, creo que el diagnóstico es un elemento importante, pero no es el trabajo en sí. El diagnóstico te va a dar todos los elementos que te ayuden a construir este repositorio socioemocional, ¿no? Creo que estás en segundo semestre y eso es súper valioso porque tienes un buen espacio para poder ir haciendo estas modificaciones, pero sin que te relajes, porque va muy rápido el tiempo y es necesario que vayas delimitando algunas cosas. Mientras yo te escuchaba, pensaba en la importancia de que vayas avanzando en pequeñas, como yo lo llamo como cajoncitos de la investigación que te van a ir ayudando y que lo vas a necesitar más adelante, ¿no? Por ejemplo, algo que deberías trabajar es presentarnos qué son las tutorías y qué caracteriza las tutorías del IEMS. Preséntanos eso porque es algo elemental, es la base para tu trabajo, ¿no? ¿Qué las caracteriza? ¿Cuál es el objetivo? Entre otras cosas, tu trabajo está en un proceso de construcción. Insisto en que en la pregunta no está saber sobre el diagnóstico, ¿no? Sino en conocer las necesidades que hay respecto a lo socioemocional para poder contribuir, ¿no? Eh, yo en el documento que recibimos me preguntaba sobre como el título estaba centrado en los estudiantes, pero en la parte metodológica los estudiantes ocupan un lugar que es más cuantitativo que cualitativo, yo me quedaba pensando en que entonces, que bueno, que sería importante indagar más en lo quali sobre los estudiantes.
Tú sabrás en tu escenario cuáles son las posibilidades, porque muchas veces uno planea y los escenarios no permiten cierto trabajo, pero creo que valdría la pena hacer una revisión sobre lo cual y con los estudiantes también, ¿no? Si para ti sería, si son un eje importante. Ya la riqueza la tienes con estas dos miradas, ¿no? Con los tutores y con los docentes. Mm, Uno de los comentarios que yo aquí escribía, pero que ahora que te escucho veo que lo tienes con más claridad, es decía, algo que debería seguir trabajando es sobre cuáles son estos ejes que van a construir el repositorio. Tú ya tienes algunos elementos que nos presentaste con esta escala, y esta propia escala te puede servir de base para lo que vas a ir a preguntar a los tutores, es decir, para la construcción de tu entrevista, que sea la escala una guía para que no se abra mucho, ¿no? En estar preguntando como distintos elementos que después cuesta trabajo más adelante ir embonando, ¿no? Entonces mi recomendación sería en que te bases en esta escala, ¿no? ¿Qué otra cosa veía de bueno, ponía como en la balanza como esta diferenciación entre elaborar el diagnóstico y crear el repositorio, ¿no? Insisto, el valor del trabajo está en la creación del repositorio. Otro elemento que tocas al inicio y después como que desaparece o se va desvaneciendo conforme presentas, tiene que ver con las secuelas de la pandemia. No sé si sean precisamente lo que estás buscando o está sobrado, ¿no? Esto un poco para ayudarte a delimitar lo que vas construyendo, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa? Los estudiantes son, ¿cómo se recaba? Bueno, creo que de manera general son como aspectos que yo identifico en este trabajo que, como te digo, está en proceso de construcción, pero la verdad es que tienes elementos muy importantes ya definidos que pueden ayudar a seguir construyendo este trabajo. Muchas felicidades, María Eugenia. Y fue un gusto leerte. Muchas gracias. Gracias, doctora, por su participación. Doctora Rosalena Rodríguez, por favor. Hola, buenas tardes. Gracias, María Eugenia, por tu presentación. Coincido con la doctora Leticia. Igual me llamó mucho la atención tanto en el título como en el objetivo general, el hecho de mencionar desde el inicio lo que es el diagnóstico de habilidades socioemocionales. Coincido perfectamente con ella en el sentido de que no solamente tu trabajo se va a centrar únicamente o va a ser el objetivo general o la meta alcanzar el diagnóstico. ¿Sí? Habría que trabajar y reflexionar sobre el título y sobre la redacción del objetivo general, porque vas más allá de eso. Es importantísima la temática que estás manejando, porque se había dejado muy atrás la situación de las emociones, manejar las emociones, ¿sí? Es un tema que sí, precisamente desde la pandemia se ha tomado en cuenta, sobre todo en el momento durante la pandemia, ¿verdad? Por todas las situaciones que se generaron en ella, donde se retoma el tema de las emociones, ¿verdad? Y en el contexto en el que tú lo estás trabajando, donde son jóvenes con ciertas situaciones inestables emocionalmente hablando, retoma todavía esa importancia, ¿verdad? No solamente, y eso también tiene que ver con lo que comentó la doctora Leticia, no solamente es verlo en el marco de la pandemia, sino también habría que considerar la etapa en la que se encuentran los jóvenes. Si me explico, que sea algo que tú también consideres dentro de la estructura de tu trabajo, la etapa en la que se encuentran estos jóvenes, ¿sí? ¿Qué es lo que está sucediendo con ellos? Incluso no solamente a nivel biológico o cognitivo, sino también en el contexto en el que se están desenvolviendo actualmente los jóvenes, de cuánta inestabilidad hay en muchos de los sentidos, ¿verdad? Entonces, ahí te invito a que explores más en ese sentido para tu trabajo, para alimentar tu trabajo. También coincido con la parte de las tutorías, ¿qué realmente son? Porque en diferentes instituciones las tutorías se manejan de diferente manera, ¿sí? Y se conceptualizan de manera diferente. Entonces sería importantísimo que también ahí centraras bien a qué te estás refiriendo, porque igual en el documento yo lo entiendo que en los 4 trabajos que nos enviaron,
por cuestiones de espacio, de límites de cuartillas y demás, no se puede desarrollar mucho la idea. Pero si es algo que no has considerado en la estructura general de tu trabajo, sería importante que lo mencionaras. De la misma forma, no sé si hayas considerado el hecho de también buscar referentes acerca de la motivación intrínseca y extrínseca, ¿sí? Porque también no solamente es lo que los rodea, ¿sí? O sea, lo que la escuela, la institución, los docentes podemos hacer por los estudiantes, sino también qué hay dentro, qué tiene que ver con lo que te acabo de mencionar acerca del desarrollo de los jóvenes. ¿Sí? Entonces, me parece muy importante que también estés considerando rescatar la percepción de los docentes y de los tutores, porque no nada más es cómo se sienten los jóvenes, sino también cómo los perciben las personas que están alrededor de ellos, y en este caso, que son, hablando de la institución como tal, de la educativa, de los docentes y de los tutores que estén a cargo de ellos. Entonces, te felicito porque sí, también coincido en que llevas un buen avance, tienes como muy bien pensado o organizado lo que estás haciendo, lo que estás realizando, pero sí son algunas características que yo considero que debes de trabajar para mejorar ese trabajo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Agradecemos los comentarios y a continuación vamos a escuchar el trabajo de Beatriz Angélica Ibarra Garduño, quien es también estudiante del segundo semestre y que presentará su trabajo titulado Experiencias formativas para la investigación en egresados de educación media superior durante y post pandemia COVID-19, también en el EIM Iztapalapa 1. Adelante, por favor, con la presentación. ¿Me escuchan? Sí. Perdón, se me salió de control. Muy buenas tardes. Pues gracias. Perdón, no está presentando. Ya estaba presentando y ahorita que... ¿Ya estoy en eso? Ah, ok. Listo. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias por esta oportunidad y bueno, me gustaría presentarles básicamente pues los pininos, digo yo, porque eso es en lo que en realidad se está conformando este trabajo. Yo quisiera plantearles que hay un antecedente con respecto al contexto en que sitúo este trabajo, que son las finalidades del bachillerato primero del siglo XX y obviamente donde surge el proyecto Iztapalapa 1, donde planteo este trabajo. Para los fines del bachillerato era preparar a los jóvenes, las generaciones, hacia una vida adulta, dotándolos de una cultura principalmente enciclopédica, donde la oportunidad era únicamente que ingresaran a los estudios superiores. Obviamente, pues que se desempeñaran satisfactoriamente en otros ámbitos de la vida personal, social y familiar. Y obviamente, pues, que se formaran como recursos humanos para el aparato productivo. Sin embargo, pues en el siglo XXI empiezan a ser leídos otros debates en donde se centran básicamente dos políticas, una que antecede y que es el parteaguas de este proyecto de Iztapalapa 1, que es precisamente la Comisión Internacional de Educación para el siglo XXI en el informe que hace Jacques Delors en 1996 y en el 2000 se retoma que se tienen que atender las necesidades básicas del aprendizaje y uno de los elementos básicos es que sea para aprovecharla y utilizarla durante toda la vida. Esto plantea la posibilidad de Delors de que los necesarios para esta vida deben de saber, deben tener 4 pilares: los saberes, el saber hacer, el saber convivir y el saber ser. Esto tiene que ver fundamentalmente para el proyecto de Iztapalapa 1, pero curiosamente en la agenda del 2030 para el desarrollo sostenible vemos
un plus que dice para lo largo de toda su vida, lo cual aquí implica no nada más en la cuestión de los saberes, sino más bien también los entornos de aprendizaje. Y aquí habla precisamente de la educación formal, no formal e informal. La educación que se plantea en el proyecto pues, inicial de Iztapalapa 1, que surge en 1998 prácticamente, va dirigida a los jóvenes entre 15 y 17 años que vivían o que viven cerca del plantel. Estos también va dirigido a los jóvenes de mayor edad que por alguna razón interrumpieron sus estudios y también ponen en marcha pues la iniciativa de los programas especiales de bachillerato para adultos. El marco en el que se fundamenta un poquito el estado del arte, ese inicio, es el referente legal constitucional que habla la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde indica que toda educación que imparte el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y que el criterio que la orientará se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres y los fanatismos. Básicamente, el artículo 3, en donde la educación que imparta el Estado debe contribuir a la mejor convivencia humana, a robustecer en el educando la dignidad de la persona, la integridad de la familia y obviamente la convicción de su interés general en la sociedad. Por tanto, debe de sustentar ideales en contra de pues, evitar lo que es la exclusión, la desigualdad. Desde otro margen de ideas está la construcción del estado del arte desde el referente teórico-pedagógico, que precisamente deba responder a las necesidades contemporáneas de estos jóvenes al desarrollar actitudes y habilidades que exijan atender otras prácticas distintas a las que se enseñan por parte de los profesores, es decir, romper con esta cultura enciclopédica y tradicionalista. En su caso, lo que se propone es una reproducción de un modelo pedagógico que pues rompa con esos elementos que solamente tenga la importancia del avance científico, que se centre en el modelo tradicional, que se vea al docente como un objeto de emulación intelectual y moral y que se transmita solamente las experiencias de ellos en función de pues, su dominio en estos espacios de clase, ¿no? Entonces, este es el rompimiento. Lo que deriva es que este proyecto de Iztapalapa 1 atienda necesidades derivadas del contexto social, de la realidad cultural, del ámbito laboral, propios de la edad y sobre todo se convierta en una oportunidad de educación permanente. Para ello tenemos una estructura de ejes de formación, 3 ejes de formación, en la que se van dirimiendo con respecto a ciertas competencias básicas que se desarrollan por ciclo a través de las disciplinas y que en conjunto establecen un perfil de egreso y que nos lleva a la certificación. Yo me voy a centrar en este trabajo en precisamente recuperar las experiencias de los estudiantes egresados durante y post a la pandemia con respecto a sus habilidades de investigación y que fomentan o abonan al pensamiento crítico. Ese es como el planteamiento general. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Angélica, por tu presentación y comenzamos ahora con la ronda de retroalimentaciones. Doctora Leticia Ventura, por favor. Si quieres, también podemos irnos ahí intercambiando para que la doctora Rosalena dé comienzos, pero empiezo ahora si quieres. Okay. Betty Barra, qué gusto leerte y qué gusto encontrarte. Mira, tengo algunas sugerencias, o más bien tengo como algunas preguntas que quiero plantear para que tú sigas trabajando y elaborando tu documento. Tú en tu título y en tu pregunta retomas la idea de la noción de experiencia.
La experiencia evoca la profundidad de los intereses de los sujetos y como la propia palabra lo dice, es la experiencia. Entonces, habría que ir pensando metodológicamente cómo recuperar esas experiencias. Entonces, ya por un lado está la noción de experiencia a profundizar desde el aspecto metodológico. Y después, ¿cuáles son esas herramientas que te van a permitir reconstruir la experiencia de los estudiantes, de los egresados, dices? Otra cosa que es parte de lo metodológico es saber cómo vas a acceder o cómo vas a poder localizar, trabajar con los egresados. Eso también tendrías que explicarlo metodológicamente hablando. Probablemente tú tengas ya hasta un programa dentro de de la propia IEMS que es de seguimiento, pero es necesario porque en la metodología resulta interesante cómo poder acceder a estos egresados, ¿no? Eh, ¿Qué más tengo aquí como nota? Bueno, pues explicar más sobre tu institución, sobre las características. También utilizas la idea de los efectos de la pospandemia. Pero si ya son egresados, bueno, no sé, aquí hace falta como más información para saber un poco el corte generacional al que estás pensando. Si este corte generacional, pues pensando en los últimos años, ¿qué podrías ver del impacto de esta formación? Hay ahí como muchos puentecillos que hacen falta todavía ir construyendo, Betty, sobre la propia investigación, que ya tienes delimitado el contexto, ya tienes definido qué es con los egresados, qué es con las experiencias, pero faltan otros ejes de análisis ahí que andan sueltos y los cuales para mí es importante que vayas delimitando a fin de que al ir avanzando en la tesis no vayas digamos, a perderte el sinfín de información que puedes encontrarte. Entonces, particularmente creo que mi recomendación va en ir delimitando esos ejes de análisis de la experiencia así tan amplia que podrías encontrar. Y esto de lo metodológico, ¿no? ¿Cómo puedes seguir fortaleciéndolo a partir de lo que ya decidiste que vas a trabajar? Pues sería todo como en general, Betty. Muchas felicidades por los avances. Muchas gracias, doctora. Continuamos con los comentarios de la doctora Roselena Rodríguez, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes, Beatriz. Gracias por tu presentación. También igual coincidimos con esa preocupación acerca de cómo vas a obtener esos datos de los estudiantes egresados que estuvieron en ese momento en pandemia. Esa es una preocupación que aquí tengo en grande y que sería importante que, como lo dijo la doctora Leticia, mencionaras cómo vas a tratar esa información. Bueno, no quiero ser repetitiva, pero tengo una pregunta, o sea, para que tú también lo puedas reflexionar acerca tanto del título, el objetivo y las preguntas de investigación. Aquí la duda es, ¿qué vas a hacer con esa información que vas a obtener de estos alumnos egresados? O sea, ok, obtienes la información y de ahí, ¿qué hacemos con ella? ¿Vas a intervenir? Porque hasta donde deja ver tu documento, el que nos enviaste y tu presentación, te quedas en explicación. Pues vas a explicar cuáles son, bla, 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 ¿sí? Pero ¿y qué vamos a hacer con esto? ¿Hacia dónde te va a llevar? ¿Sí? Es algo que no se ve claramente cuál es tu meta final y que sería muy importante que, que consideraras, que no nada más, desde mi punto de vista, al menos que sí sea únicamente explicativa o descriptiva, mejor dicho, tu trabajo, pero sí sería importante que si es así, si lo vas a manejar de manera descriptiva, eso ya lo harías obviamente ya al finalizar el trabajo, pero sí cuáles serían las líneas de investigación posteriores a esa descripción, ¿sí? De ese escenario, de la situación que se generó con ellos. Y no sé si solamente estés pensando centrarte únicamente en el contexto de la pandemia o en la pospandemia, es decir, todo lo que se vaya a desencadenar,
porque también ahorita estamos observando otro tipo de situaciones post-pandemia y no sé si solamente te vayas a centrar. Entonces son como que cositas por ahí que hay que ir ajustando, que ir describiendo, explicando, ajustando para tener una mejor guía de lo que vas a desarrollar en tu trabajo. ¿Sí, Beatriz? Pues bueno, sería toda mi intervención. Muchísimas gracias. Agradecemos, doctoras, por los comentarios y continuaríamos entonces con la participación de nuestra última estudiante, Nayeli Fabiola Martínez Muñoz, quien se encuentra en el 4º semestre y que presentará su trabajo titulado Ambientes multimodales de enseñanza y desarrollo de habilidades socioemocionales en estudiantes adolescentes con trastorno del espectro autista en la Ciudad de México. Adelante, Nayeli, por favor. Hola, buenas tardes. No sé si ya puedan ver la presentación. Ya. ¿Ya? Ok. Bueno, permítanme tantito. Ya. Bueno, como ya lo mencionaron, el título de mi trabajo es Ambientes multimodales de enseñanza y desarrollo de habilidades socioemocionales en estudiantes adolescentes con trastorno del espectro autista en la Ciudad de México. Bueno, para empezar, la pregunta general de mi investigación es, ¿qué propuestas pedagógicas promueven los docentes para generar ambientes de enseñanza para el desarrollo de habilidades socioemocionales en los estudiantes con TEA? O sea, es decir, aquí es como un diagnóstico de ver qué es lo que está haciendo ese docente en este centro, cómo está trabajando, digamos, la parte que ahorita les voy a explicar un poco, la parte de los programas que nosotros trabajamos igual que la escuela regular, siendo el objetivo general analizar las propuestas pedagógicas de los docentes para generar ambientes de enseñanza para el desarrollo de habilidades socioemocionales en los estudiantes con TEA. Bueno, para empezar, el estado del arte se basó en buscar palabras claves que tuvieron que ver con enseñanza, habilidades socioemocionales y trastorno del espectro autista. Bueno, dentro de esta indagación que se hizo en México, obviamente hay más investigaciones relacionadas con el síndrome de Down, con esa discapacidad del espectro autista todavía como que existe, pero a nivel internacional o fuera de México, pero así en esa población pues hay muy poco. Para empezar, bueno, también dicen estas investigaciones que los estudiantes con este trastorno se han ido incrementándose en las aulas. Esto se debe a que no hay un diagnóstico a temprana edad. Bueno, en México no existe. En otros países como Estados Unidos, España, creo que Chile, sí hay como ese avance en esa detección y por eso lo pueden atender a más temprana edad, ¿no? En México no, por lo que los niños cursan o llegan a su infancia teniendo, digamos, problemáticas escolares, porque así lo visualizan hasta que llega un diagnóstico. Casi siempre nos llega del hospital del infantil, del psiquiátrico infantil, en donde viene con una hoja y dice que es autista. Bueno, trastornos de... Bueno. Sí, un comentario. Tu presentación se quedó en la portada. ¿Podrías ver que estaban avanzando las láminas? Ok. Bueno, déjame regreso. ¿Ya la ven ahí? Ya, sí, ya estamos en el estado del arte. Bueno, entonces se han ido incrementando y bueno, en los estudios que he estado indagando existe una tensión en nivel, estamos hablando de sexto de primaria y secundaria, donde está ese periodo de la adolescencia, bueno, porque no solamente es el TEA, sino también están en una etapa, digamos, muy complicada en donde, pues, la cuestión biológica sigue desarrollándose, en donde los docentes, pues, no son especialistas de TEA, sino que tienen una formación muy variada, pueden ser psicólogos, pedagogos, especialistas, lo que, bueno, yo en mi caso y muchos que trabajamos en ese centro venimos de la normal de especialización. Sí tenemos una especialidad, pero no somos todólogos, ¿no? Entonces, pues,
atendemos a esa población haciendo uso de diversas estrategias. Entonces, para mí es importante conocer qué estrategias están utilizando esos docentes para atender a la población que el TEA tiene sus dificultades muy diversas, desde la comunicación, la interacción con nosotros y la regulación de emociones. A partir de esto, bueno, llegamos a este mapa en donde, bueno, les voy a platicar un poco qué es un centro de atención múltiple. Un centro de atención múltiple es una modalidad educativa. Pertenecemos al nivel básico, pero al ser una modalidad educativa tenemos la premisa de usar los libros de texto y los planes y programas vigentes que nos da la SEP, como cualquier secundaria regular o primaria regular. Aquí atendemos, somos un docente, bueno, somos nivel secundaria, en primaria atendemos un docente a 20 alumnos por grupo. En ese grupo existen diversos estudiantes con discapacidades y trastornos. No solamente atendemos a una población en particular, sino con esta parte de la inclusión, pues atendemos a diferentes discapacidades y trastornos o condiciones que dificultan su acceso al aprendizaje. Entonces, la formación docente, pues ya la tenemos inicialmente, ¿no? Salimos de una normal, salimos de una universidad, pero obviamente no nos preparan para atender a estas poblaciones y luego en un contexto en donde no solamente es atender al DTA, sino es atender a todos para llevar a cabo esta parte de la inclusión. Entonces, por eso es importante que el ambiente de enseñanza que generan los compañeros en este centro, pues primero se basan en un plan y programas vigentes. Y ahorita con esta transición del nuevo gobierno, bueno, estamos en la nueva escuela mexicana, en donde trae un enfoque humanista, en donde se hace prioritario atender esta parte de valores y desarrollar estas habilidades socioemocionales para que los alumnos puedan, digamos, convivir entre ellos y que a futuro puedan resolver problemas ambientales o sociales que puedan enfrentarse. Entonces, el docente tiene que generar esos espacios, teniendo como base ese plan y programa. Y tenemos estrategias y usamos recursos. Las estrategias son muy diversas porque los planes no nos dan como la parte teórica y bueno, ya el diseño de cada, como que ya viene ahí personalizado lo que hace el docente, ¿no? Así como los recursos. Esa es la parte como medular de mi trabajo, es analizar esos ambientes que ellos generan para que sus alumnos puedan aprender o no estas habilidades, porque también se da, pero ahorita solamente me voy a quedar en la parte del análisis del ambiente. Y tenemos a la población que, digamos, va a generar este ambiente, ¿no? El trastorno del espectro autista, que como ya saben, tiene sus necesidades y sus características particulares. No todos los autistas son iguales, todos tienen dificultades muy diversas y complejidades muy distintas. Como ustedes ya saben, el TEA pues va por el nivel de apoyo, necesita poco apoyo, moderado apoyo o necesita totalmente apoyo, que son un trastorno más profundo. Entonces, mi trabajo va enfocado a las habilidades socioemocionales de comunicación. Obviamente muchos chicos con trastorno de espectro autista no se comunican de forma verbal, pero hay otras formas de comunicación. Entonces yo quiero ver cómo le hacen mis compañeros para poder comunicarse con él, autorregularse, porque es muy importante la autorregulación de las emociones, ya que esto a veces genera cierto conflicto y pues limita como la parte del aprendizaje y de la enseñanza, porque primero hay que como que enseñarle a que, bueno, estás enojado, tómate tu tiempo, pero pues no es lo mismo con un chico de escuela regular a que con un chico del espectro autista, que hay que estar utilizando otras estrategias. Y bueno, finalmente, pues tiene que aprender a relacionarse con otros. Por lo tanto, mi marco teórico va enfocado a las categorías en los que se va a dividir mi instrumento de entrevista, que son ambientes de enseñanza, o sea, ver cómo ellos los generan, qué utilizan, en qué basan su enseñanza, en qué contenido y cómo lo desglosan de ahí.
También esta educación dialógica en donde el docente, de acuerdo a esa flexibilidad que hay entre el alumno, ver si está aprendiendo, porque bueno, como docentes tenemos esa habilidad, si está aprendiendo o hago los ajustes razonables o hago la flexibilidad curricular para que pueda acceder, como las modificaciones que se hacen de manera permanente a la hora de aplicarlo. Una cosa es la planeación y otra cosa ya es llevarlo a la práctica en el ambiente que se está realizando. Y bueno, ver también las características del trastorno del espectro autista para ver qué realmente le voy a dar a ese chico para que pueda desarrollar sus habilidades socioemocionales. El método de investigación de mi investigación es en el análisis de caso. Bueno, se va a llevar a cabo unas entrevistas con el maestro de sexto de primaria y de tercero de secundaria. ¿Por qué? Porque, bueno, en secundaria solo es un maestro que lleva todas las asignaturas. No somos como una escuela de secundaria diurna o técnica en donde se va cambiando de profesores. No, es solamente un maestro que se hace cargo de todas las asignaturas. En sexto de primaria, bueno, es el solo profesor. Y bueno, entre estos grupos hay de 3 a 4 estudiantes con espectro autista. Su asistencia es muy irregular por cuestiones también familiares, ¿no? Y bueno, se va a llevar una entrevista, un diálogo entre los docentes, las cuales ya se hizo un pilotaje con algunas docentes de otros grados, pero hubo que hacerle modificaciones, por lo que ahorita, bueno, ya también se dio como que el visto bueno por parte de mi comité para poder hacer esas entrevistas y llevarlas a cabo ya con las preguntas ya modificadas, ya revisadas, para poder dar los resultados que, bueno, en un futuro se les presentarán. Y bueno, aquí ya van los ambientes de enseñanza, que es conocer qué estrategias se están utilizando, ya que si bien es cierto, a veces hay psicólogos que, bueno, que ellos utilizan muchos pictogramas, a veces también el pedagogo, o los tableros de comunicación, o el método TIPS, que tiene que ver con establecer rutinas de trabajo, y también usan el pictograma como medio de comunicación. Esto con el propósito de desarrollar habilidades socioemocionales, pero aquí lo importante es ver qué aplican los docentes de Centro de Atención Múltiple de sexto de primaria y secundaria para poder desarrollar en los alumnos con trastorno del espectro autista estas habilidades socioemocionales. Y bueno, hasta ahí mi presentación y muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Doctora Leticia, por favor. Sí, gracias. Nayeli, me da mucho gusto leerte otra vez y ahora que te vuelvo a leer, caí en cuenta de algo que no había encontrado como que amarrara en el trabajo y con esto es una sugerencia, tú verás con tu asesora. Sabes que me quedo pensando que en tu trabajo se recupera los saberes docentes, es decir, cómo ellos hacen el trabajo que hacen, porque más allá de la planeación, que es lo que comúnmente se usa en el aula, no es tan viable cuando hay que trabajar con esta población. Entonces, hoy que te escuchaba dije, ay, ese es el elemento que veo suelto dentro del trabajo. Entonces, sin embargo, no está presente en tu marco teórico ni en el análisis del desarrollo del trabajo. Y es un elemento central porque te estás revisando cómo trabajan los docentes. También, cuando hagas las entrevistas, pues ya tendrás muchos más elementos para el análisis, pero me parece insuficiente que trabajes solo con 2 docentes. Creo que si eres parte de la comunidad, deberías tomarte la posibilidad, con el permiso que se te pueda dar, de hacer observaciones de hacer bueno, y en este sentido, en tu metodología debería estar la observación participante. Y tú ir con la experiencia que ya tienes y lo que vas observando de tus compañeros, pues ir sacando todo cómo los profes hacen uso de estos saberes a la hora de actuar en lo inmediato y que no está en una planeación. También creo que hay discusiones que estás obviando porque formas parte del contexto y eso a veces nos dificulta seguirnos preguntando, pero yo como a la distancia me sigo preguntando sobre esta idea de la inclusión. Si es una inclusión social, educativa y por qué es cada una de estas. ¿Hacia dónde va el trabajo del CAM?
¿Y por qué, no, por qué estas particularidades de que no están incluidos en una aula donde hay estudiantes con otras necesidades, como es el caso de USAID, se llama, si no me equivoco? Entonces, ese tipo de particularidades que me parece que están obviadas en el trabajo son súper interesantes y ricas a seguir discutiendo, porque precisamente en esta idea de la inclusión y particularmente del CAM, ya te da para un capítulo para estar analizando y pensando la idea de inclusión. Eh, a ver, déjame ver qué caracteriza. Ujú. Yo pensaba en qué caracteriza esta enseñanza multimodal que tú quieres, pues, construir, que quieres reflexionar sobre esta. ¿Qué características particulares tiene por el tipo de población del que estás hablando? O sea, como que habría que escribir en detalle, ser más fino. Em, Otra de las preguntas que me hacía aquí es esto, que si más bien el trabajo está centrado en conocer en las propuestas que desarrollan los docentes. Creo que esto es como, ahorita me pareció como nodal en el trabajo, que está centrado más en los docentes y sin embargo los docentes están ausentes en la investigación desde la perspectiva teórica, o sea, como que metodológica incluso un poco. Habría ahí que seguir amarrando cositas, Nayeli, que seguro pienso que por tu experiencia en el área ya debes tener, pero que te resultan como obvias, ¿no? Entonces sí deberían estar en tu tesis, porque para los que no pertenecemos a este tipo de trabajo, necesitamos como tener más elementos y saber en qué va la discusión de la inclusión educativa y cómo fue que se dividió en esto del CAN y de USAE y a qué apuesta cada uno de esto, ¿no? Bueno, sería todo Nayeli. Felicidades. Gracias, doctora, por sus comentarios. Maestra, doctora Rosalena Rodríguez, por favor. Muchas gracias, Nayeli, por tu presentación. Sí, bueno, estaba buscando hace un momento la pregunta, una de tus preguntas de investigación, sinceramente no la logro ubicar dentro del texto. Esa es una observación que les hago a los 4 trabajos de las estudiantes de hoy, que por favor deben de poner bien qué es el objetivo general, pregunta específica, objetivos específicos, porque se llega a perder en el documento. Entonces, ahorita estoy buscando, Nayeli, tu pregunta de investigación. De verdad que no la ubico bien en el texto, pero aquí la observación que te hacía, la quería leer precisamente para enfatizar, pero bueno, tú sabrás cómo redactaste la pregunta. Ahí a lo que quería hacerte la pregunta de, no sé a qué tipo de acciones te refieres, si son específicas del docente o a qué tipo, porque no se ve, o sea, no se ve claro, no se lee claro en la pregunta de investigación a qué tipo de acciones te estás refiriendo. Ahí nada más te doy el dato. Sí, considero que habría que ver la relación precisamente, desarrollar cuál sería la relación que hay entre ese ambiente de enseñanza con las habilidades socioemocionales en esta población. Sí, ¿por qué lo digo? Bueno, yo he sido o fui maestra de educación básica en primaria y me hiciste recordar muchos casos de algunos estudiantes que tuve, de algunos chiquitos que tuve trabajando, y llega un momento en el que, como lo mencionas, ¿sí? Los saberes que obtuvimos los docentes cuando nos formamos, ¿verdad? Se quedan muy cortos a lo que se presenta realmente en el aula. Y sí está este apoyo de USAER en algunas escuelas, porque desgraciadamente no en todas las escuelas lo hay, en donde te van guiando, ¿sí? Te van diciendo, bueno, puedes ocupar tal técnica, puedes hacer esto, puedes hacer aquello, pero realmente en la práctica, ¿sí? Tenemos que improvisar, y no lo digo de manera así como que, ay, no sé, y se me ocurre esto, sino tenemos que ver qué dentro de nuestras estrategias de enseñanza tenemos en nuestro repertorio de formación, ¿verdad? Utilizar en dado caso con nuestros estudiantes que presentan trastorno de déficit de atención. Que para esto, como bien lo mencionas, ¿sí? Hay 3 tipos diferentes y cuando se combina con la hiperactividad,
es terrible. Y terrible para el docente y para el estudiante. ¿Por qué? Porque no sabemos, en algunos casos, ¿verdad? Los docentes, cómo apoyar a los niños o a los jóvenes, en dado caso, ¿sí? En este tenor, en ese momento, ¿sí? Entonces, me parece muy conveniente tu trabajo, porque sí, les estás recuperando la figura del docente, ¿sí? Pero también detectando que hay una necesidad que hay que trabajar desde la formación del docente, incluso hoy en día en la capacitación del docente, que no nada más es estarnos, sí, con el uso de la tecnología, que también es algo evidentemente necesario, pero también teniendo esta situación de estas necesidades de ahora, ¿sí? Que se están presentando. Y ese déficit de atención no solamente es a nivel orgánico, sino que también se da por el contexto en el que nos estamos desenvolviendo. Hoy en día los estudiantes tienen demasiados estímulos y eso incluso hasta los adultos lo estamos padeciendo. Estamos teniendo pequeños déficits de atención por tanto estímulo que hay en nuestro exterior y nos es difícil concentrarnos en en las actividades en las que estamos realizando. Ahora imagínense en jóvenes y en niños dentro de un aula. Entonces ahí es importante que recuperes esta relación, te decía, entre ese ambiente de enseñanza, ¿sí? Y esas habilidades socioemocionales. ¿Para qué? Para que precisamente haya esa continuidad o ese apoyo por parte del docente, ¿sí? Hacia esta población de estudiantes, que es muy importante. Y pues bueno, sería a grandes rasgos mis comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Agradecemos tanto a ustedes como a las estudiantes su participación y sus aportaciones y los comentarios realizados y finalmente su asistencia al sexto coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Rosario Castellanos, en el cual a lo largo de la semana se estarán presentando 401 trabajos de diferentes posgrados, diferentes estudiantes, en 99 mesas que serán retroalimentadas por 111 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como internacionales. Les reiteramos nuestro agradecimiento y les deseamos una excelente tarde y gracias por su participación. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Muchas gracias a todos.